¿Qué haces, Mati? Soy Mauro, buen día. Hola Mauro, buen día, ¿cómo estás? Encantado. ¿La familia bien? ¿Vos bien? ¿Te cuidás? ¿Están bien de salud? Sí, todo muy bien, por suerte muy bien. ¿Y Esto cómo sí. estás? Bien, ¿Cuidando? lo mismo, sí. Esto, digo, nunca lo vimos, nunca hablamos de esto vos y yo en tantos años, ¿no? Ni idea de esto que podía pasar en esta enfermedad, digamos. Me parece que es un hecho único en nuestro ciclo vital. La verdad es que no creo que volvamos a vivir una cosa así, pero ya uno ya no lo puede descartar. No es único en la historia porque, por supuesto, cualquier persona, no sé, una persona que nació en España a comienzos del siglo XX, nació con él en 1910, en su ciclo vital tuvo la gripe española, Sí. la dictadura de Franco, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, digo, y si empezás a enumerar, cientos de millones de muertos, con lo cual esto para nosotros, que es único y terrible, en términos históricos, es un episodio más. Sí es cierto que me parece que nos permite poner en perspectiva la importancia del rol que tiene justamente el Estado a la hora de aparecer cuando todo lo demás no funciona. Sí, para mí es inaudito. A mí me sorprendió de manera insólita. Me sigue sorprendiendo las cosas que escucho, que veo, que pasan. Pero bueno, ¿cómo estás vos con el Banco Nación? ¿Extrañás un poquito los medios o no? ¿Estás bien metido en el tema? La verdad es que este primer año fue un año, digamos, de conocer un poco la gestión, un banco que estuvo muy enfocado en volver a hacer algo que no estaba haciendo, que es prestarle a las pymes. Nosotros otorgamos más de 60.000 millones de pesos en más de 26.200 préstamos a pymes, y eso es un trabajo de reconversión del rol que tenía el banco cuando nosotros llegamos, muy importante. Bajamos la tasa a la mitad, pero sobre todo el banco, como el resto de los brazos que el Estado tiene, lo que hizo fue desplegar políticas de mitigación. O sea, la pandemia también fue el driver principal que organizó la actividad del banco. Un banco que con 17.600 empleados pasó a funcionar con menos de 10.000, pero con el doble de demanda. Entonces, ahí de vuelta tenés, ¿qué hizo el Estado? El Estado subsidió un diferencial de tasa y el banco tuvo que prestar. Pero cuando vos vas a prestar un banco, como una pyme, lo cierto es que el banco tiene un rol previo, que es cuidar los depósitos de quienes ahorran, de los ahorristas. Por eso, para prestar tiene que evaluar la capacidad que vos puedas tener o no de devolver el dinero. Acá no hay cuestiones de merecimiento ni de historia. Podés o no podés devolverlo. Bueno, evaluar eso, pero a escala masiva, genera una tensión en una organización como el Banco Nación, que realmente nos llevó a desplegar muchas estrategias y muchas líneas de préstamo que son de capital de trabajo, o que son para inversión, o que son para sectores como el turismo y la gastronomía, que están muy golpeados, o como la cultura. Bueno, y en eso un poco fue el enfoque este año, pero ya sobre el final del año así me pude ir encontrando un poco más la posibilidad de lo que yo creo que es importante también, Mauro, que es empezar a contar la otra campana, ¿no? Porque fue un año en donde escuchamos mucho de una campana, empezando por el tema de la cuarentena, y hubo mucho relato y poco dato. Y yo creo que desde el gobierno, sin fanatismo, porque vos sabés que yo nunca fui un fanático, pero sí es importante empezar a poner los datos arriba de la mesa para que las personas puedan empezar a observar la realidad también bajo un paradigma diferente, ¿no? No, está bien lo que decís. ¿Y la economía en general va a tener rebote, Mati? Mira, todo hace pensar que sí, que lo va a tener, todo hace pensar que quien nos está escuchando que tiene un emprendimiento no va a tener un mes. La economía argentina tuvo en abril un paro cardíaco, literalmente. O sea, y eso se supone que no va a volver a pasar. ¿Sí? Podemos tener distintos niveles de cierre, pero no va a volver a pasar. Aún si la pandemia tuviera un recrudecimiento, una fuerte segunda ola, no te hace falta volver a adaptar el sistema de salud, por ejemplo,
que creció 25% la cantidad de camas de unidad de atención de cuidados intensivos. Entonces hace falta volver a frenar y cerrar todo para educar a la población en el uso de barbijos o en la implementación de protocolos. Las fábricas no tienen que cerrar para implementar justamente todo lo que tiene que ver con protocolos que van desde la toma de temperatura hasta la sanitización en ingresos y egresos de plantas fabriles. Por eso no vas a volver a tener un abril. Dicho esto, la gran pregunta es ¿a qué velocidad vamos a poder vacunar? Y no es lo mismo Israel que Francia, para poner dos países del mundo desarrollados. Israel vacunó casi 1 millón de personas en 2 semanas y a Francia le cuesta arrancar. Entonces, no hay un manual de instrucciones respecto de cómo va a salir todo, pero si tenemos una buena velocidad en la tasa de vacunación, uno podría pensar que el impacto de la segunda ola, bueno, puede que no sea tan severo como el de la primera. Vale decir también, Mauro, que en este país una de las cosas falsas que se dijo es la cuarentena más larga del mundo. Y te voy a dar un dato que no se conoce mucho. Por ejemplo, que en Argentina, también se dice en Chile, ¿no? Pero digo, en el hemisferio sur, la cuarentena en Argentina empezó el 20 de marzo. El 21 se acabó el verano y arrancó otoño, invierno y primavera, que son las estaciones en donde se empina la curva. En cambio, en el hemisferio norte, la pandemia empezó por ahí un poquito antes, 1 o 2 semanas antes de que culmine el invierno de allá, y todavía se sabía poco. Después vino la primavera y en el verano se les aplanó la curva. Bueno, habrá que, si vos contás año calendario y te vas hasta marzo de este año, probablemente cuando cuentes los días de cuarentena, como tiene hoy Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, vas a encontrar que van a tener la misma cantidad de días de cuarentena que la Argentina. Es decir, las comparaciones que se hicieron son comparaciones muy livianas en términos de números. De hecho, yo vivo en la ciudad, hago política en la ciudad, y yo estoy muy preocupado por lo que pasa en la ciudad, que tiene la misma cantidad de contagiados que Santa Fe, pero el doble de muertos, por ejemplo. El peor distrito en términos del desempeño en muertos cada 100.000 habitantes, hasta aquí lo ha tenido la ciudad de Buenos Aires, con poco más de 175 muertos cada 100.000 habitantes. Pero bueno, eso de vuelta es hablar con datos arriba de la mesa, y por supuesto eso también tiene un impacto en la economía que es determinante, porque acá lo que tenés es algo parecido a una catástrofe natural. Y ante una catástrofe natural, los estados, ¿qué hacen? Despliegan políticas de mitigación. Es como si te hubiera caído una especie de meteorito que con su onda expansiva destruyó todo, y lo que tenés que tratar es de que el efecto de ese suceso sea el menos malo posible. Ya habrá tiempo para pensar las políticas para reconstruir, pero hoy por hoy vos tenés que son fundamentales. Pero durante la primera parte de la pandemia vos tenés que tratar de que la gente no pierda todo tipo de ingresos, y fue lo que el Estado Nacional hizo. Gracias, amigo. Un gran abrazo a vos y a la familia. Cuídate, ¿eh? Chao, querido. Igualmente, que tengas un buen 2020. Igualmente, gracias. Matías Tombolini.